La casa no vivía nada ni nadie, excepto el musgo que se arrastraba por el desván y las arañas. No se oía ningún sonido alegre desde el interior, ni se percibía ninguna luz jovial en sus grandes ventanas grises. A todos los efectos, era tan silenciosa y acogedora como una tumba. La casa no tenía vecinos, a menos que se pudiera contar a los sapos y murciélagos del bosque circundante como semejantes. La ruinosa y decadente propiedad se alzaba sola en la horrible oscuridad de lo más profundo de Gunnersclough, una gran y amenazante parcela de bosque en las afueras de la embrujada Barton. No tenía ningún mérito en ser famosa y, como casa embrujada, estaba eclipsada por la mítica Byron Manor, una residencia para enfermos mentales que también se encontraba entre los bungalows en pendiente del pequeño pueblo. Sin embargo, quienes conocían la casa eran conscientes de la magia que se filtraba en sus cimientos y se extendía por el suelo que rodeaba la propiedad. Como una plaga que se arrastraba, este miasma envenenó toda la zona con un ambiente enfermizo y rastrero. Muchos podían sentir esta nigromancia invisible a un nivel primario e instintivo y se alertaron por las defensas salvajes que quedaban en el cerebro humano para evitar la casa a toda costa. Las raras almas sombrías como yo se sentían atraídas por esa misma hechicería como una polilla a la llama de una vela y buscaban estar cada vez más cerca de esa chispa de magia, sin importar cuánto ardiera. Afortunadamente, la compra de la casa había sido un asunto sencillo. La familia que la había poseído hacía tiempo había renunciado a todos sus derechos y la propiedad había pasado a manos del consejo parroquial local, que no tuvo reparos en vendérmela a mí. El último vástago de esa dinastía en decadencia había dejado instrucciones de que, si no se presentaba ningún heredero familiar, la casa pasaría a ser propiedad del consejo municipal, que la conservaría durante un período de 20 años, después del cual podrían hacer lo que quisieran. Lo más probable es que la hubieran demolido si yo no hubiera aparecido. Debieron haber dejado una buena cantidad de dinero en manos del ayuntamiento para evitar que la propiedad sufriera semejante destrucción, y sin duda no se había gastado nada en el mantenimiento del edificio. Durante décadas, la casa había permanecido sola y desocupada, desmoronándose silenciosamente mientras luchaba por mantener la vigilancia sobre la naturaleza invasora que amenazaba con engullirla, pero ya no. Sería mía y, una vez que yo muriera y fuera enterrado en la propiedad, pasaría a otro miembro de mi familia. Se quedaría conmigo y con mis parientes y, si nadie se presentaba a reclamar la casa en el momento de mi muerte, mis instrucciones eran que la derribaran ladrillo a ladrillo, para siempre mía y solo mía. Anuncios. Tal vez debería ilustrar al lector sobre mi comportamiento con la esperanza de que arroje algo de luz sobre por qué alguien como yo quería comprar y vivir en un lugar tan solitario como la casa de Gunnersclough. Había vivido en el pueblo de Barton durante toda mi infancia, y solo lo abandoné cuando era joven para asistir al Eastwich College antes de trasladarme a Manchester para finalizar mis estudios. Sin embargo, por mucho que me alejara del lugar de mi nacimiento, nunca podía dejarlo completamente atrás en mi mente. Había demasiados recuerdos, tanto buenos como malos, asociados a ese lugar, sueños de veranos pasados corriendo por los frondosos bosques y los estrechos y tortuosos callejones que serpenteaban alrededor de las viviendas de los residentes de Barton. A menudo hacía un viaje a Barton en mis días libres, tomaba el tren a Ipswich y luego subía al autobús hacia el pueblo, mirando por la ventana en busca de personas familiares. A menudo había muchas de ellas, porque Barton tenía en su interior una magia bastante peculiar que parecía impedir que la mayoría de sus habitantes se movieran más allá de su alcance y se adentraran en el mundo exterior. Fue durante una de mis muchas estancias en Barton cuando me topé por primera vez con la casa. Desde que era un niño sabía que supuestamente había una casa encantada en lo profundo de Gunnersclough, pero nunca la vi hasta que fui adulto. No, fue hace solo unos años que hice la peregrinación hacia el bosque, pasando el viejo arroyo que ahora era poco más que un lodo negro y pegajoso. Pasé por las curiosas piedras grises desgastadas que los antiguos llamaban los tronos de duendes y finalmente bajo los olmos silvestres estrangulados por la hiedra que sombreaban la tierra marrón acre donde nunca crece nada de verdad hasta que finalmente me detuve frente a la casa con un asombro horrible y silencioso. Las ventanas grises grasientas y la puerta tapiada me llamaron, y supe que finalmente estaba en casa. La casa me había llamado entonces y sentí como si siempre la hubiera conocido. Me había encontrado cara a cara con una leyenda, cuya historia solo era recordada a medias en susurros silenciosos por aquellos habitantes de Barton que, como ellos mismos, no estaban mucho tiempo en este mundo. Mi interés por la muerte y las casas encantadas surgió, como ocurre con la mayoría de las deficiencias de la mente, de experiencias y asociaciones de la primera infancia. Había presenciado personalmente la muerte de 2 familiares antes de cumplir los 12 años. Primero, cuando vi a mi abuela consumirse por el consumo de alcohol hasta que sus órganos se secaron y le fallaron, y después, cuando perdí a mi querido amigo y primo, que se había ahorcado en su propia casa sin siquiera decirme una palabra de despedida o escribir una carta para explicarme el motivo.
A los 15 años, cada vez sufría más pesadillas sobre mi propia muerte. En sueños vívidos se me mostraba mi fallecimiento todas las semanas y, finalmente, todas las noches. A pesar de su frecuencia febril, no logré captar muchos detalles sobre mi sueño de muerte, ya que la viveza se erosionaba con la claridad misericordiosa de la mente despierta. El lugar y la hora de mi muerte seguían siendo desconocidos para mí durante estos desgarradores momentos nocturnos, pero curiosamente llegué a aprender dos fuertes detalles recurrentes sobre mi muerte. No moriría solo y no moriría de hambre. Había hecho de mi vida una ambición plasmar en mi lienzo esta escena de pesadilla, porque soy una especie de artista. Nunca parecía captar del todo la verdadera esencia de ese último momento. Algo faltaba, ya fuera en mi mente consciente o inconsciente, y me impuse el deber de descubrir esa chispa de claridad que faltaba. Esto me lleva al verdadero motivo por el que compré la casa. Serviría como mi musa, mi conducto hacia aquellos días pasados de la vieja ciudad de Bartón. Dentro de esas vigas podridas y ese techo crujido y combado viviría aislada, canalizando la antigua magia mientras pintaba mi obra maestra y desentrañaba de una vez por todas el misterio que rodeaba lo que llegué a creer que era mi muerte inminente y predestinada. Decidí desde el principio que no haría prácticamente nada en la casa, si es que iba a hacer alguna reforma. Necesitaba que se mantuviera en perfecto estado de descomposición si quería que me iluminara lo suficiente como para despertar mi imaginación y pintar mi mayor logro. Después de firmar los papeles necesarios, todavía tenía asuntos que atender en Manchester, así que, dolorosamente, tuve que dejar a Barton atrás durante una semana o así para solucionar estos asuntos urgentes. Dejé a un abogado, el señor Fisher, con una pequeña lista de trabajos que quería que organizara en relación con la casa en mi ausencia, y él estuvo encantado de hacerlo. La casa no tenía electricidad, pero yo estaba más que contento con la luz de gas, así que era necesario estudiar esto. El agua corriente también era una necesidad, al igual que puertas y cerraduras nuevas. También era necesario reemplazar algunas ventanas, pero le dejé en claro que quería conservar la mayor cantidad posible de vidrios originales, por lo que solo se reemplazarían aquellas ventanas que se habían deteriorado de manera irreversible. El señor Fisher me advirtió que el terreno alrededor de la casa también necesitaba algo de atención, la débil cerca de madera que rodeaba la casa principal se había derrumbado en muchos lugares y los jardines estaban tan cubiertos de maleza que apenas se podía ver la diferencia entre ellos y el bosque que había más allá, pero insistí en mantenerlos intactos. Anuncios. Las escasas citas que me mantenían alejado de mi amada casa empezaron a agotar mi paciencia y el anhelo de estar en la casa, y mi separación de ella creció hasta el punto de una locura imposible. Trabajé febrilmente para arreglar todos mis asuntos en Manchester y logré regresar a Barton unos días antes de lo previsto. Me dejé caer para ver al señor Fisher y me aseguró que todo el trabajo que le pedí se había hecho y, con eso, firmé el último trozo de papeleo necesario, tomé las llaves y me dirigí directamente a Gunners Close con una alegría reservada y oculta. Había dos formas principales de acceder a la casa. La primera era un sendero débil que se bifurcaba desde el Wood Road y que finalmente se convertía en un camino secundario cubierto de maleza que nadie usaba. Este camino me llevaría al fondo de una pequeña ribera, a través de la cual un arroyo ahogado por helechos atravesaba perezosamente el bosque. Desde la ribera, unos escalones de piedra tosca, resbaladizos, verdes y llenos de hongos me llevarían al azar hacia arriba y al jardín trasero de mi nuevo hogar. El segundo método de entrada era más rápido y, con diferencia, mi preferido. Este camino atravesaba el cementerio de Barton Parish y conducía a Gunners Close en la parte trasera. Este camino me llevaría a través de los árboles y, después de una caminata decente, me llevaría al frente de la casa, por lo que se convirtió en mi viaje preferido. Los imponentes olmos silvestres me saludaron cuando llegué al otro extremo del cementerio y a Gunners Close propiamente dicho. El sol de otoño desapareció rápidamente cuando el dosel enmarañado y retorcido estranguló los rayos de luz y en muy poco tiempo, todo estaba oscuro y en silencio. Debo volver a enfatizar esto último porque había un silencio sobrenatural en el bosque, ningún pájaro o insecto me agitaba con su incesante gorjeo o zumbido a medida que me adentraba más en los árboles, y desarrollé una media fantasía en mi mente de que las criaturas de Gunners Close estaban mostrando un silencio respetuoso, porque había llegado un nuevo amo y debía mostrar adoración. Entonces, abruptamente y con el terror reavivado, pero bienvenido, de las fantasías infantiles, la casa apareció a la vista. Aceleré el paso, no por miedo a los árboles oscuros o la inquietante tranquilidad del bosque, sino por pura y destilada emoción. La casa estaba frente a mí, dejé caer mis maletas con asombro, tal como lo había hecho cuando vi por primera vez el terror titánico cuando era niña, y me quedé boquiabierta ante la majestuosidad y belleza de la estructura que se alzaba ante mí. Las ventanas estaban arregladas, pero quedaba suficiente del vidrio ahumado original como para que las reparaciones apenas se notaran. Como todo lo demás en las inmediaciones, estas habían sido engullidas por el aura de terror que emitía la casa.
No puedo decir cuánto tiempo estuve allí, en éxtasis silencioso, pero finalmente recuperé el sentido de mí misma y salí de la hipnosis, llevando mis maletas a la puerta principal. La gran llave de hierro proporcionada por el Sr. Fisher entró en la cerradura con un fantástico y profundo plunk y la giré laboriosamente, lenta y deliberadamente para saborear las vistas y los olores de lo que había más allá del umbral. Se oía poco ruido, esperaba un crujido de la puerta, pero se abrió suavemente, silenciosamente. Caminé hacia adelante y me empapé por completo de la escena sombría. Había suficiente luz a través de las ventanas para permitirme ver, pero no con gran detalle. Esto me gustó mucho, ya que me permitió evocar todos los fantasmas imaginarios que deseaba. Bailé a medias por el pasillo y entré en el salón, en la cocina y en las habitaciones vacías que había más allá, cuyo propósito original no recordaba. Mi mente estaba envuelta en una nube de placer mientras todos los horrores de la infancia y los terrores imaginarios se desarrollaban ante mí como una gran obra de teatro, ruidos y visiones fanatizadas surgían de las profundidades de mi subconsciente y, por un momento, me sentí en el mismísimo Tártaro. Sin embargo, había un detalle que no era una fantasía. El abrumador olor a descomposición que asaltó mis fosas nasales y me devolvió una vez más al plano físico. Era un olor a osario, a la vez dulce y enfermizo, era el olor de la muerte y estaba en todas partes. Concluí, erróneamente, que un animal debía haberse arrastrado hasta la casa y haber muerto, dejando su cadáver podrido oculto en algún lugar debajo de las tablas del suelo o en el ático de arriba. Busqué de inmediato la fuente de la fragancia del sepulcro, pero fue en vano. No había señales de un animal muerto en ninguna parte, ni abajo, ni en los dormitorios de arriba, ni en el pequeño y estrecho ático que supervisaba todo el asunto de la putrefacción. La investigación sobre la causa del olor no fue del todo infructuosa, ya que me reveló plenamente la horrible gloria del espacio del ático antes mencionado. Para una casa tan grande, el ático era diminuto, el techo era tan bajo que tuve que agacharme una vez dentro y, para mi consternación, estaba desolado y vacío. Había esperado encontrar alguna reliquia del pasado de la casa, pero solo había polvo y telarañas secas. Toda la estructura se sentía mal, las vigas se inclinaban en ángulos extraños y creaban todo tipo de vicisitudes visuales que hicieron que mi mente diera vueltas. Algunas áreas del techo se doblaban hacia adentro y luego bruscamente hacia afuera sin ninguna razón ni rima. Se habían creado pequeños rincones innecesarios a partir de las vigas sin ningún propósito aparente. Me sentí como si estuviera atrapado dentro de una especie de triacontaedro imposible, una sala mental de espejos que reflejaba todas las leyes desconocidas del universo sobre sí mismos. Rápidamente concluí que el constructor original había sido un genio o un lunático. Tomé la decisión en ese mismo momento. Allí pintaría mi obra maestra. Allí me sentaría en las sombras, con la débil luz que entraba por la singular ventana redonda que se alzaba amenazadoramente sobre mí, y vomitaría mi obra maestra. A pesar del banquete de horrores con el que mi cerebro se había dado un festín desde mi llegada, no tenía deseos de empezar a pintar todavía, así que trasladé todo mi equipo al ático, listo para cuando el mal humor me invadiera. Me retiré a dormir en la planta baja. Todavía no había comprado una cama para dormir y el armazón desmoronado y podrido de lo que quedaba en el dormitorio principal apenas encajaba. Desempaqué mis maletas y preparé lo esencial: mis herramientas de pintura, mi café, que puse a hervir inmediatamente en la cocina, y mis cigarrillos. Había traído algunos alimentos sencillos, queso, pan y carne fría cocida, que comí con mi habitual desapego. Me resigné a acostarme temprano, equipé el sofá polvoriento con un saco de dormir que había comprado en Manchester y poco a poco di la bienvenida a la oscuridad que se acercaba. Había esperado que mi primer día en la casa me inspirara mi habitual escena de muerte de pesadilla, de la que transmutaría la pintura en el lienzo con un terror indescriptible por la mañana. Sin embargo, el sueño no se produjo, al menos no se produjo de la manera habitual que esperaba. En su lugar, un terror completamente nuevo se había arrastrado hasta el escenario de medianoche de mi mente, sus cortinas se abrieron lentamente a medida que mis ojos se cerraban gradualmente. Me encontré perdido en un laberinto de túneles excavados en la tierra, resbaladizos por el salitre y húmedos al tacto. Sabía que tenía que estar bajo tierra, pero no sabía a qué profundidad. Solo tenía una lámpara de mano para iluminarme y avancé por el tortuoso corredor del osario sin ningún sentido de propósito o razón, avanzando hacia la penumbra que me esperaba. Se oían sonidos farfullantes que resonaban a mi alrededor desde una dirección desconocida, medio ladridos y medio voces apagadas. Me esforcé por distinguir las palabras que decían. Solo podía oír unas pocas expresiones rasposas, pero lo que oí me aterrorizó hasta la médula. Pequeñas frases semicomprensivas como "ha venido, nos damos un festín", y "silencio, está escuchando". Vi formas que se movían rápidamente fuera de mi radio de visión, horribles rostros caninos que me sonreían con una ansia bestial. Unos ojos semihumanos giraban sueltos en sus cuencas y se burlaban de mí desde las sombras.
Traté de correr, pero perdí el equilibrio y caí al suelo. Esperaba despertar, como era típico en un sueño cuando te caes, pero no lo hice. Mi lámpara se hizo añicos en el suelo y la luz desapareció al instante, devorada por la oscuridad hambrienta. Entonces vinieron a por mí, docenas y docenas de ojos, hinchados y deformes. Sentí que unas garras me abrazaban como tenazas de hierro y en la oscuridad sentí que mi cuerpo se levantaba del suelo. De repente, mi escena cambió. Me encontré en el ático, sentada frente a mi lienzo, esforzándome por ver qué imagen había sobre él. Una cacofonía de ruidos estrepitosos se apiñaba debajo de mí, cada vez más cerca. Entré en pánico, cogí un pincel que tenía cerca y traté frenéticamente de terminar la obra que había empezado. Entonces, lentamente, la trampilla del ático, un pequeño cuadrado en el suelo a mis pies, se abrió y dejó al descubierto de nuevo esos ojos casi humanos que me miraban con lujuria macabra. Grité y luego me desperté. El sudor frío me heló mientras me movía en el sofá. Miré a mi alrededor y casi esperaba ver a uno de mis diabólicos adversarios esperando para atacar, pero afortunadamente estaba solo. La luz del sol penetraba por la ventana del salón y miré mi reloj para ver que la mañana había pasado de largo, eran las 2:15 de la tarde y había dormido demasiado. A pesar de mi inusual sopor, no me sentía renovado en lo más mínimo, de hecho me sentía todo lo contrario y podría haber dormido mucho más tiempo, si hubiera sido un hombre indisciplinado. Preparé el desayuno y fui al jardín trasero, donde encendí un cigarrillo y caminé por el aire fresco, admirando las vistas del bosque más allá. A diferencia de mi llegada inicial, ahora había actividad entre las criaturas de Gunnersclaw y todo tipo de bestias cantaban, piaban y croaban alegremente. El ruido era tan fuerte, de hecho, que terminé mi cigarrillo rápidamente y volví a la casa, subiendo el cuello de la camisa para protegerme del frío. Todavía no sentía ninguna necesidad de pintar y no visité el ático en absoluto ese día. De hecho, evité activamente entrar en el lugar. Mis músculos estaban doloridos, producto de mis malas condiciones de sueño, y deambulé por la casa de habitación en habitación como un alma perdida en busca de un propósito. Cuando hice un segundo viaje por las habitaciones de la planta baja, también noté que el olor a podrido que sentí por primera vez el día anterior ya no estaba. No puedo decir que no me agradó. Quizás un carroñero había visitado durante la noche y se había llevado la fuente fétida a su guarida para darse un festín con seguridad. Como el día se acercaba y no tenía nada que hacer más que beber café y fumar, decidí en cambio preparar algunos sándwiches y pasar lo que quedaba del día en el pueblo de Barton. Barton tenía una biblioteca pequeña y humilde, y lo que le faltaba en literatura académica lo compensaba con historia local y folclore. Mi área de búsqueda fue, como era natural, la casa. Con la ayuda del viejo bibliotecario que había trabajado en la biblioteca desde que tengo memoria, pude localizar algo de información escasa sobre la casa en el bosque y la familia que una vez la había reclamado. En un pequeño libro titulado Un tratado de influencias demoníacas en Cheshire escrito por un autor de Auschwitz llamado Samuel Gaunt, pude encontrar una referencia oscura a un hombre llamado Jonathan Wickham que una vez había vivido en la casa que se conocía simplemente como la casa en el Moor. Wickham, según el bibliotecario, se vio obligado a huir de Barton por completo hace unos 120 años, cuando se supo que estaba en posesión de una pequeña biblioteca de libros prohibidos que, en ese momento, habían sido prohibidos por la iglesia. El peor de estos infractores se titulaba El Skulls des Ghouls, un tomo que no me resultaba del todo desconocido. Había oído hablar de este libro en particular cuando estaba en la universidad y siempre lo mencionaban en voz baja personas de mala reputación. El nombre de Wickham me pareció de especial interés, ya que mi propio apellido, Pickman, era algo similar, ya que tenían un origen común en la antigua tribu sajona de Vicome. No pude encontrar más información sobre el macabro tomo mencionado anteriormente, salvo que el autor era un francés llamado el Conde de Erlete, pero tenía un nombre de Wickham en el que basarme y, en cambio, me concentré en esa línea de investigación. Con las pocas horas de luz solar que me quedaban, rastreé todas las referencias a la familia Wickham y su linaje. La familia había construido y poseído la casa en la que ahora vivía durante muchas generaciones, pero la había abandonado varias décadas antes de que yo naciera. Entonces, estos debían ser los linajes arruinados que habían reclamado mi amada casa y la habían abandonado o, en cambio, se habían desvanecido en el olvido, dejándola atrás. No se pudo encontrar nada sobre el destino de la línea Wickham. Se sugirió que el último vástago de la familia había muerto sin heredero, pero también había referencias a una familia del mismo nombre que se fue a Nueva Inglaterra hace muchos años. Parecía poco probable que pudiera reconstruir alguna vez el destino final de la familia, pero no me preocupaban demasiado. La casa era mía ahora y seguiría siendo así para siempre. No me comí los bocadillos y los tiré a un seto cercano mientras caminaba de regreso por los callejones torcidos y los estrechos bungalows de Barton. El sol poniente pintaba el pueblo con enloquecedores tonos naranjas y rosas, mientras proyectaba sombras largas y mutadas que transformaban hasta los objetos más inocuos en terrores sin nombre.
Cuando abrí la puerta para tomar mi atajo cadavérico, me di cuenta de la oportunidad única que se me presentaba para continuar con mi investigación y la aproveché con una rápida convicción. Anuncios fila tras fila de lápidas desgastadas por el tiempo me ofrecieron una biblioteca diferente y busqué con alegría el nombre de Bicam entre las lápidas desgastadas por el tiempo. Para mi sorpresa, mi búsqueda terminó en decepción, pues ni una sola lápida llevaba el nombre que buscaba con tanta febrilidad. El hecho de que ningún Bicam adornara aquellas tumbas sin vida me desanimó mucho y me retiré a mi casa, derrotado y amargado. Mientras avanzaba por el oscuro sendero del bosque, noté una vez más la falta de sonidos de animales. Esto no fue una sorpresa ya que asumí que la mayoría de las criaturas que habían participado en la cacofonía de la mañana eran diurnas y probablemente se habían retirado, pero aún así el silencio era opresivo y me siguió todo el camino de regreso a mi casa. Encendí las lámparas de gas del salón y me sumergí en el ambiente sombrío que volvería a llamar mi dormitorio por la noche. El sol ya había desaparecido por completo del cielo, lo que permitió que las estrellas y la luna tomaran el escenario y realizaran su indiferente vigilancia sobre la tierra oscurecida. Había sido mi intención escribir una carta a un amigo erudito en Manchester sobre el Sculptes des Gaules, pero cuando cogí la pluma y el papel, una ola de apatía se apoderó de mí y de repente me encontré somnoliento y lánguido. Una vez más, me encontré en los túneles, esta vez la luz era aún más tenue, mientras agarraba una vela medio moribunda y no una lámpara. La impresión de estar aún más bajo la tierra me atrapó y vagué sin rumbo en direcciones aleatorias, tropezando ocasionalmente con rocas sueltas y otros escombros cuyo ruido hueco y estruendo me enviaba un escalofrío por la columna vertebral. El túnel se hizo más ancho a medida que avanzaba y se abrió ante mí en una gran cámara casi cuadrada alineada con fila tras fila de largos ataúdes de madera. La oscuridad obstaculizó mi investigación, pero pude distinguir docenas de las horribles cunas, algunas abiertas y dispersas, otras dispuestas al azar una sobre otra. Por primera vez en mi historia de alucinaciones de pesadilla, la realidad de lo que estaba viendo comenzó a hacerse evidente. Esto no parecía un sueño. Mientras me daba cuenta de esto, una voz susurró detrás de mí en mi oído, sus palabras murmuradas y afortunadamente incomprensibles. Cuando sentí ese aliento fétido en la nuca, me invadió la sensación de un repentino levantamiento y me encontré arrojado una vez más a los confines solitarios del ático de arriba. Nuevamente, me agaché frente al lienzo, esforzándome por ver lo que estaba pintado sobre él. La obra parecía más completa que en mi sueño anterior y noté que sostenía un pincel en mi mano derecha, mientras algo frío y gelatinoso yacía agarrado en la otra. El rostro en la puerta del ático farfulló una vez más y cuando miré hacia abajo, vi no uno, sino varios pares de ojos a través del estrecho espacio. Varios pares de enormes esferas hinchadas de gelatina loca yacían enfocados sobre mí, girando sin pestañear en sus cuencas muertas y carnosas. Hice lo mejor que pude para ignorarlos y seguí pintando. Me esforcé mucho para ver lo que estaba pintando, pero la imagen estaba borrosa y se movía de forma irracional ante mis ojos. En un breve momento de claridad, me pareció ver mi propio rostro mirándome desde el lienzo manchado. Cuando me di cuenta de esto, empecé a entrar en pánico. Los ruidos de golpes estallaron una vez más abajo y la puerta del ático se abrió de golpe. El corazón me dio un vuelco y levanté los brazos a la defensiva para intentar apartar a los enjambres de manos con garras que me agarraban. Grité al vacío mientras una oscuridad más profunda envolvía el ático y me tragaba por completo. Llegó la mañana y, aliviada, me desperté del sofá con el corazón acelerado. Siguió el ritual habitual de café, cigarrillos y desayuno, pero me sentí más como una espectadora que observaba estos acontecimientos mundanos desde la distancia, en lugar de participar activamente en ellos. Una vez más, no logré reunir la energía para pintar, pero solo que esta vez sentí una pizca de miedo genuino cuando la idea de sentarme en el ático con mi lienzo entró en mi mente. Me regañé internamente. ¿No era eso lo que quería? ¿Sentir terror y usarlo como una musa que me ayudara a crear? Pero por más que lo intenté, simplemente no pude comenzar mi pintura y evité las habitaciones superiores de mi casa. En lugar de eso, miré el escritorio improvisado donde había comenzado mi carta la noche anterior y decidí terminar lo que había comenzado. Además de preguntarle a mi amigo sobre el Sculptes des Gaules, también le pregunté si podía hacer uso de las magníficas instalaciones de la biblioteca de Manchester y averiguar toda la información relativa a la familia Bicam de Cheshire. Yo mismo me habría ido a Manchester, pero me resistía a salir de mi casa, no fuera a perder el aura de horror que había proyectado sobre mí, porque por mucho que el miedo me invadiera, al final estaba seguro de mi convicción de que podía transformarlo en creatividad. Mientras tanto, me aprovecharía de una fuente de información cercana que estaba literalmente a la puerta de mi casa. Al salir de casa, me dirigí a la iglesia parroquial en busca de su párroco, con la esperanza de que supiera por qué ningún Bicam descansaba en su cementerio. Por pura casualidad, me lo encontré justo cuando salía del bosque.
Estaba de pie, dándome la espalda, ligeramente encorvado sobre una lápida en las afueras del cementerio y, cuando me acerqué, pude ver que estaba curiosamente enredada con una red enmarañada de exuberante hiedra verde que se había enroscado alrededor de una peculiar lápida desgastada y maltratada por el clima. No hice ningún intento de disimular mi presencia, ya que no quería asustarlo, ya que parecía ajeno a todo y absorto en su trabajo. Tenía en la mano un bloc de notas y, en el suelo, cerca de allí, había varios tomos antiguos y grandes, similares en carácter a los que había leído en la biblioteca de Barton. Tuve que toser de esa manera repugnante y obvia para llamar su atención, lo que hizo. Me presenté rápidamente y él hizo lo mismo. Se llamaba Reverendo Stephen Spencer, y no parecía tener muchas ganas de hablar conmigo. Fui directo al grano y le pregunté por qué, a pesar de ser una familia residente durante generaciones, no había ningún miembro de la familia Wickham enterrado en el terreno. De manera distante y totalmente desinteresada, respondió rápida y sencillamente. La familia Wickman, explicó, tenía un permiso especial del ayuntamiento para enterrar a sus muertos en su propiedad. Supuso que había una tumba o cripta familiar de algún tipo en Gunners Clove donde ahora yacían los difuntos Wickman. Sin embargo, advirtió que hace varios años una inundación había provocado el derrumbe y la erosión de grandes secciones de la ribera del bosque, revelando ataúdes enterrados durante mucho tiempo que pueden o no pertenecer a la familia. Dicho esto, regresó directamente a su lápida cubierta de hiedra, e incluso cuando le agradecí la información, la descartó con un gesto de la mano de una manera claramente agitada. Reconocí un alma gemela en la carne gris del reverendo Spencer y no quise molestarlo más. En cambio, tenía un compromiso mucho más emocionante que cumplir y, después de dejar mi carta a mi colega de Manchester en la oficina de correos local, comencé mi espeluznante búsqueda del tesoro en el bosque de Gunners Clove. No tenía ni idea de dónde empezar mi búsqueda del mausoleo oculto, pero debido a la historia del reverendo sobre tumbas exhumadas, supuse que estaría en algún lugar cerca de las laderas del bosque en pendiente que había en la parte trasera de la propiedad. Como he dicho antes, la distinción entre jardín y bosque era, en el mejor de los casos, difícil de discernir y tropecé con zarzas y ortigas por igual, sufriendo las pequeñas púas de las malas hierbas innecesarias a medida que avanzaba más y más. Los árboles y los helechos se volvieron más y más densos a medida que caminaba descuidadamente entre el follaje y, después de lo que pareció una eternidad de lucha y raspado, mis ojos finalmente se posaron en lo que había buscado. De pie, orgulloso y desafiante, dentro de un claro que no era menos que un círculo perfecto de olmos marchitos, se encontraba el lugar de descanso final de los difuntos Wickmans. Caminé dentro de ese anillo de guardianes leñosos y siniestros y observé cómo una cascada de hojas marrones bailaba alrededor del claro, llevadas por una brisa fría que se manifestaba a medida que me acercaba cada vez más a mi predio. La piedra era gris en algunas zonas, pero en su mayor parte estaba cubierta de un fino musgo verde que parecía una capa de piel enfermiza. Los pilares de estilo romano que coronaban la entrada de metal oxidado se habían agrietado y desmoronado sin posibilidad de reparación, pero delataban una evidente construcción romántica del siglo XVIII. Dos grandes jarrones estaban agachados frente a los pilares, y ambos habían acumulado una masa de agua marrón y maloliente sobre la que zumbaban decenas de insectos intrusos. La aparición de moscas era poco común en esta época del año, pero dado su apetito podían florecer hasta el otoño y más allá, siempre que se les proporcionara el banquete adecuado. Sin embargo, los invertebrados devoradores de cadáveres no eran la razón por la que había venido, y pasé junto a los cálices estancados y subí los escalones hasta la entrada de la tumba. Ninguna cerradura ni cadena impedía mi entrada a esa casa de los muertos, y abrí la puerta con poca resistencia, tanta que casi dejó sus bisagras por completo, pues estaba frágil y podrida por siglos de óxido. Lo que había en el interior de la oscuridad no me sorprendió demasiado. Habían tallado estantes en las paredes con el propósito expreso de albergar restos mortales, de los cuales solo quedaban unos pocos ataúdes podridos. Incapaz de resistir la tentación de mirar a quienes habían poseído lo que ahora era mío, quité la tapa del ataúd más intacto para contemplar lo que había dentro. Para mi sorpresa, no había cráneos sonrientes ni fragmentos óseos. Más bien, había algo que era a la vez tan mundano e inofensivo y, sin embargo, tan horriblemente sugestionable. Porque dentro del ataúd simplemente había una masa de rocas y ladrillos, demasiados para haber sido colocados allí por error, y no había forma de que hubieran llegado allí por accidente. Inspeccioné rápidamente los otros ataúdes y también contenían en sus profundidades solo la misma fría colección de piedras. Me apoyé en la pared interior del mausoleo y me esforcé por encontrar una explicación, y justo cuando se estaba formando una en ese rincón oscuro de mi mente, de donde se extrae lo fantástico, noté algo en el suelo que no había visto durante mi investigación. Una puerta. Era una trampilla de piedra atravesada por un grueso anillo oxidado que se encontraba en la parte trasera de la tumba y encajaba en el suelo.
Había rocas y escombros encima, junto con montones de polvo, pero aunque había muy poca luz en el edificio, pude ver el contorno inconfundible de esta entrada oculta. Me apresuré y me arrodillé, apartando con un manotazo el sedimento de siglos hasta que la trampilla quedó libre de obstáculos. Probé el anillo y lo encontré obstinado y difícil de desalojar, pero apoyándome con ambas piernas dobladas y ambas manos alrededor del anillo de hierro, tiré con toda la fuerza que mi débil cuerpo pudo reunir y en un momento de victoria total, la trampilla cedió y reveló su secreto. Lo que me recibió una vez que se quitó la tapa, fue una delgada escalera de hierro fundido, atornillada al costado de la cavidad y que conducía directamente hacia abajo, a la oscuridad de abajo. Maldije por dentro por no tener una fuente de luz conmigo y luego recordé mis cerillas en el bolsillo de mi pantalón. Anuncios. Golpeé una de ellas contra el suelo de piedra y la miré de mala gana. Era evidente que no me serviría de mucho y, si hubiera estado en un estado de ánimo más razonable, habría vuelto a la casa a buscar una linterna. Sin embargo, había llegado tan lejos y deseaba seguir avanzando. Bajé por la escalera y, afortunadamente, la encontré bastante resistente a pesar de su evidente antigüedad. Estaba más o menos todavía unida a la pared, aunque traqueteaba con un sonido metálico hueco mientras descendía. El viaje hacia abajo duró mucho más de lo que esperaba y, en ocasiones, podía sentir que la escalera se balanceaba suavemente a medida que obligaba a mi peso a bajar. Afortunadamente, se mantuvo durante todo mi descenso y, cuando finalmente llegué al final, la entrada en la parte superior parecía más lejana de lo que me hubiera gustado. Por supuesto, mi fósforo se había apagado, así que encendí otro y seguí caminando. Estaba en un túnel húmedo y mohoso, y aunque era evidente que estaba hecho por el hombre, las paredes tenían un aspecto natural y pulido. No había candelabros para velas ni faroles a lo largo de esas paredes marrones, algo que maldije cuando la cerilla se apagó rápidamente, lo que me obligó a encender otra. Había recorrido unos 20 metros cuando el túnel se convirtió en una encrucijada que se cruzaba con otro pasaje que me ofrecía 3 nuevas rutas posibles con las que continuar mi loca travesía. Decidí seguir adelante, había menos posibilidades de perderme de esa manera, y justo cuando estaba a punto de seguir adelante, me paré sobre algo que crujió bajo mis pies. Un poco sorprendido, mi cerilla cayó al suelo y me arrodillé para encender otra, para poder ver lo que había tocado en el suelo. Cuando el resplandor naranja pálido se encendió y luego se encogió hasta convertirse en la llama semiútil que me había guiado hasta allí, pude ver la luz reflejarse en lo que parecía un cristal roto. Miré a mi alrededor y reconocí al instante lo que estaba tirado en el suelo de esa madriguera de pesadilla. Era mi lámpara, la que había dejado caer y se había roto durante ese sueño demente que experimenté varias noches atrás. Presa del pánico, me arrodillé y recogí los fragmentos, examinándolos frenéticamente con la esperanza de estar equivocada. Me debatía entre la racionalidad y la locura. ¿Cómo podía ser esto? Mientras reflexionaba sobre la locura de mi situación, de repente me di cuenta de una presencia detrás de mí. Me quedé congelada, incapaz de moverme. Sabía que estaba despierta, pero cerré los ojos con la esperanza de estar equivocada. Cuando el ruido de arrastrarse detrás de mí se acercó, entrecerré los ojos lo más fuerte que pude, rogando a Dios que estuviera escuchando que me permitiera abandonar esta pesadilla. Una mano fría se posó suavemente sobre mi hombro derecho, seguida de otra en mi izquierdo. El frío hizo que mi carne se erizara y se encogiera, y sin dudarlo un momento, corrí hacia la oscuridad. En algún lugar, tropecé y caí al suelo. La oscuridad se fue cerrando poco a poco a mi alrededor mientras una inconsciencia acogedora invadía mi mente. Estaba oscuro cuando me desperté en el sofá. Debí de haberme desmayado y haberme golpeado la cabeza contra el suelo del túnel, porque ahora tenía varios cortes pequeños en la frente. Me miré en el espejo de bolsillo y lo confirmé al ver la sangre coagulada donde las piedras habían golpeado. Tenía los pies empapados de barro y no recordaba cómo había llegado a casa. Si no fuera por la sangre y la suciedad, no habría podido separar el sueño de la realidad y habría permanecido ignorante del horror que se había apoderado de mí. Me preparé y me puse de pie, dirigiéndome a la cocina con la esperanza de que una taza de café pudiera despejar la niebla de mi cerebro. Me toqué la frente herida una vez más e hice una mueca de dolor y, al hacerlo, me golpeó el olor. Era similar al olor que me había recibido por primera vez días atrás cuando había entrado en la casa. Un hedor a carroña, osario y nauseabundo, invadió mis sentidos con repugnante impunidad. Caminé nuevamente alrededor de la casa, yendo de habitación en habitación, buscando la fuente del nuevo hedor cadavérico. Frustrada, dejé escapar un largo suspiro y, horrorizada, descubrí que el olor desagradable provenía de mi propia boca. Metí la mano en el interior y, con una sensación cada vez más repugnante, me pasé la lengua por los dientes y noté que había trozos de algo atrapados entre ellos. No había comido en horas y me preguntaba cómo podía ser posible. Corrí de nuevo al sofá y cogí mi espejo de bolsillo, dándome cuenta de lo oscura que se había vuelto la habitación.
Incliné el espejo lo mejor que pude contra la luz de una vela recién encendida para ver mejor qué objeto extraño tenía alojado en la boca. Vi una sustancia marrón y fibrosa que colgaba suelta de mis dientes delanteros. Tiré de ella hacia adelante con el índice y el pulgar y, con un tirón rápido y húmedo, la saqué. Olía de un modo repulsivo y parecía a algún tipo de ave descompuesta. Sentí que el vómito subía por mi garganta y corrí hacia la puerta principal necesitando aire fresco, que me recibió con una ráfaga cuando abrí la puerta y vacié el contenido de mi estómago en el escalón de entrada. Al instante me sentí mejor, aunque no me atrevía a mirar lo que acababa de salir de mis entrañas y se había derrumbado en la puerta. Estaba oscuro afuera, debía haber sido temprano en la mañana o tarde en la noche, pero no podía decirlo. Mi mano rozó algo en la puerta e instintivamente lo tomé para inspeccionarlo, era una carta. Murmuré confundido para mí mismo porque era inusual para mí recibir correo con tan pocos amigos o familiares que conocían mi dirección. Debía ser del señor Fisher, concluí mientras abría el sobre y leía el contenido. Sin embargo, era de mi amigo en Manchester, una respuesta a la carta que creía haberle enviado ese mismo día. La incredulidad me invadió, miré la fecha, habían pasado varios días desde que había enviado la correspondencia original. ¿Había estado durmiendo tanto tiempo? ¿Qué me había sucedido debajo de ese terrible mausoleo? Saqué el sueño de mis ojos y leí la carta, su contenido requirió varias lecturas para asimilar por completo. Martín, no solo nunca escucho de ti a menos que quieras algo de mí, sino que ahora quieres que investigue tu propio linaje por ti. Bueno, supongo que estás demasiado concentrado en tu pintura o eres demasiado perezoso para obtener esta información por ti mismo, pero siempre tu servidor, he hecho lo que me pediste. En cuanto al Escultes des Goules, sí he oído hablar de él, como estoy seguro de que muchos de nuestros asociados. Es, para ser franco, un libro sobre los trabajos de magia negra, escrito por Franco Isonor Balfour, el conde de Eglete, en algún momento de principios del siglo XVIII. Se trata principalmente de un culto clandestino que se dice que adora a los ghouls, caníbales semihumanos que reverencian a dioses mucho más antiguos y oscuros. Se dice que Balfour se puso en contacto con este culto y, a través de ellos, se enteró de la horrible metamorfosis que puede sufrir la humanidad para unirse a los ghouls, que son inmortales y viven en una muerte eterna. En realidad, pura fantasía. La iglesia lo denunció poco después de su impresión. El propio Balfour desapareció, pero sospecho que huyó a Inglaterra o Italia y adoptó otro nombre. Me parece divertido que preguntes por el apellido Wickham, ya que tú mismo eres descendiente de esa familia. De hecho, son de Cheshire, pero creo que algunos de ellos se mudaron más tarde a Massachusetts, tras acusaciones de brujería. Los de Estados Unidos cambiaron su nombre y en su lugar se los conoció como Pittman, de quien tú desciendes cuando más tarde regresaron a Gran Bretaña y volvieron a adoptar su apellido original. La última persona que llevó la sangre Wickham/Pittman en Cheshire fue un tal Nathan Wickham, que residió en la casa que sabes que posees, pero que seguramente ya conocías. ¿O quieres decirme que tu obsesión con la casa se ha desarrollado independientemente de tu conocimiento de este linaje? Fascinante, claramente eres un alma sensible. Espero con ansias tu próximo cuadro. Por cierto, Aiwo ha estado mostrando ese cuadro que le vendiste a todos los idiotas de Manchester que se imaginan a sí mismos como Poe o Goya. Ya sabe que ha recibido ofertas por él, el doble y el triple de lo que pagó por él, el cretino. Puede que le hinche el ego saber que lo cuelga junto a la obra maestra más importante de su colección. La lección, esa monstruosidad horrible y pervertida de origen desconocido. Bueno, espero que su trabajo vaya bien, realmente tengo que ir a visitarlos y el tiempo lo permite. Suyo, arrujé la carta y la tiré a un lado, sabiendo ahora el horror que me aguardaba. Las manchas de pintura en mis manos confirmaron lo que había sospechado. Mi cuadro estaba terminado, creado durante las garras de ese perverso sonambulismo que me había maldecido desde que entré en la casa. Con la ayuda de los señores nocturnos de Elmwood House, los que una vez habían lucido los rostros de la estirpe mortal de los Wickham. Ahora estoy sentado en una penumbra horrible, y el parpadeo de las velas moribundas es mi única fuente de luz y calor. Miro el ático y el lienzo terminado y las figuras pintadas en él. Casi cobran vida cuando mis ojos se adaptan a la oscuridad. Puedo ver hordas de cadáveres desnudos de piel blanca, trepando y chocando para formar una pila de locura y picos cadavéricos, sobre los que me he pintado a mí mismo sentado. Tengo un trozo de carne pintado en mis manos y una expresión de lujuria desenfrenada en mi rostro. Puedo oír a la horda debajo de mí, estrellándose y abriéndose paso a través de la casa, vienen por mí, vienen a dar la bienvenida a uno de los suyos a la manada. Así es como moriré, así es como siempre supe que moriría. Aunque ahora entiendo la horrible verdad, todavía hay un detalle que se me escapa. Están aquí para obligarme a realizar ese último y definitivo acto que asegurará mi lugar en sus filas inmortales para siempre, hasta que las estrellas mueran y los antiguos sean libres una vez más para vagar por los rincones oscuros del dominio del hombre.
Lo que no sé es si, cuando llegue el fin y contemple esa carne sin vida entre mis manos, me lameré los labios de alegría, como muestra el cuadro, o si, en cambio, mi cuerpo débil y endeble será el que proporcione el festín a esos horribles inquilinos que, incluso ahora, abren lentamente la puerta del ático y que, desde tiempos inmemoriales, han vivido bajo la casa El Muor. La casa en el bosque. La casa de los dioses muertos.